¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta primera temporada de Realidad 2020. Varios años sin grabar, sin ejercer el periodismo desde esta casa y por supuesto le quiero dar las gracias a las autoridades de Canal C por permitir este nuevo producto periodístico aquí en Canal C. Les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el concejal de Encuentro Vecinal, doctor Juan Pablo Quintero, básicamente porque ayer, domingo, escribió una nota de opinión en el diario de La Voz del Interior donde, entre otras cosas que vamos a estar hablando, es mi interpretación, mi análisis, tilda al actual intendente Martín Yarlora de abusar del poder. ¿Por qué digo esto? Porque cito una frase de Montesquieu, ese jurista, filósofo, que junto a Rousseau y otros pensadores influyeron mucho en lo que fue la Revolución Francesa. Dice, entre otras cosas, aquel que tiene el poder tiende a abusar de él, ¿no? Mi análisis es que se lo dijo directamente al actual intendente Martín Yarlora. De eso y de los contrapesos, minoría y mayoría del Consejo Deliberante, vamos a estar hablando con el concejal Juan Pablo Quintero. Presentación, auspicios y volvemos. Bien, lo decíamos, ya estamos con el concejal Juan Pablo Quintero para hablar de varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque representa a la oposición dentro del Consejo Deliberante. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Felicitaciones, que sea con mucho éxito. Gracias. ¿Cómo lo trata la pandemia? Como para empezar. Bueno, como todos, ¿no? Si bien uno tiene la posibilidad de, por la actividad que tiene, estaban los dirigentes de los tres estamentos, tanto municipal, provincial y nacional, estábamos exceptuados. Yo particularmente me lo he tomado con mucha responsabilidad, básicamente porque hace 10 años pasé por una situación muy complicada con la pandemia de la gripe A. Yo la contraje, tuve una neumonía bilateral grave, con lo cual sé de lo que estamos hablando. Claro. Y bueno, formo parte del grupo de riesgo, pero bueno, salgo lo esencial, lo justo y lo necesario. Usted vio cuando me invitó acá, le hice todas las preguntas respecto a los protocolos, veo que los cumplen con absoluta rigurosidad y por eso, ¿no? Por supuesto. Para el protocolo. Pero si no, vida social como todo, no tenemos desde el 20 de marzo, ¿no? Pero duro para toda la sociedad. ¿Cómo evalúa la gestión provincial en cuanto justamente a gestionar este contexto pandémico? En lo provincial me meto y después me quiero meter en el Consejo Deliberante porque ustedes, junto con García Elorrio y otros dirigentes, tienen una fuerza política a nivel provincial. Sí, a ver, respecto al manejo de esta situación de la emergencia sanitaria, si usted se fija desde el 20 de marzo en adelante, lo que he manifestado en las redes, todo he tenido mucha prudencia, básicamente porque no conozco del tema de sanitarismo, no conozco. Y me pareció que lo más oportuno era que hablaran aquellos, y lo más prudente, ¿no? Que hablaran aquellos que saben. Hoy sí siento, después de ya 4 meses, que hay un hartazgo generalizado por esto de estar pero sin no poder se sitúa en los denominados anti-cuarentena o cuarentena. No, yo no. A ver, yo sinceramente creo que el único camino es el de la cuarentena, pero también entiendo válidamente el reclamo de aquellos que no pueden salir a producir y a poder. A ver, yo le decía al comienzo de la nota que yo soy de los grupos exceptuados porque nosotros no dejamos de trabajar nunca en el Consejo Deliberante, pero hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal, sí, y creo que el tema económico, verdaderamente yo entiendo ese reclamo, lo entiendo, me pongo en esos zapatos y la verdad que ahora, si me pregunta a mí, digamos, no encuentro otra salida que esta, ¿no? Córdoba, fíjese, claro, que tiene una ocupación de cama muy por abajo de la media nacional de otras provincias. Pero bueno, la verdad que esperemos que las decisiones sean mejores y me parece que la pospandemia va a ser muy complicada y va a requerir mucha presencia de los estados y mucha inteligencia para salir de este atolladero económico en el que vamos a entrar. Hay regiones completas que han
que la están sufriendo mucho más que otras, ¿no? Seguro. Es un tema muy complejo. Ojalá los dirigentes políticos que le toca manejar esto estén a la altura. Ahora sí, le quiero proponer que pasemos a una nota de opinión que salió ayer, que usted publica, básicamente haciendo varias reseñas del funcionamiento del Consejo Deliberante, ese contrapeso mayoría-minoría. Y tuvo algunas cosas contundentes en esa nota, ¿no? Sí, lo podría tranquilamente, a ver, yo esto mismo lo puedo decir de la legislatura, donde fui legislador durante 3 años y 2 meses hasta el día que renuncié, claro. Y la abrumadora mayoría del peronismo en ese momento también operaba casi de la misma manera que ahora. La diferencia es que, bueno, en el periodo que yo fui legislador, que era 2015-2019, el peronismo tenía una mayoría que todavía no era lo escandalosa que es ahora. Ahora tiene 51 de 70. Es absolutamente imposible. Sí, lo escuché a García Elorrio, bueno, su socio político, diciéndole, puede ser que alguna vez... Y es difícil, ¿no? Porque fíjese que yo lo escuchaba en la introducción, yo fui al discurso inaugural del gobernador invitado, fui en la legislatura nueva, y fíjese que me quedó una frase que él dijo ese día que el haber sacado casi el 60% de los votos, 57 sacó, 60 en la capital. No, dijo otra palabra, dijo, eso no me va a convertir en un arbitrario. O sea, diciendo, y lo dijo públicamente también, que esa abrumadora cantidad de votos que había sacado no lo podía convertir en autoritario. Y lamentablemente lo que estamos viendo es eso, ¿no? Fíjese lo que pasó... ¿En el gobernador o en el intendente? ¿O en ambas? En ambas gestiones. Y en el gobernador, después vamos a la intendencia, pero en el gobernador lo veo... A ver, fíjese lo que hizo con la reforma jubilatoria hace 2 meses atrás, cuando en una semana que habíamos pasado a fase 3, retrocedimos a fase 1, sacaron una ley que la mandaron a las 12 del mediodía, salió a las 4 de la tarde, de nada más y nada menos que todo el sistema jubilatorio, una reforma muy de fondo, ¿no? Y a los 3 días estábamos de vuelta en fase 3. Con lo cual fue evidente la maniobra, ¿no? No tener a la gente en la calle, no poder manifestar, eso en la legislatura. Y en el Consejo había pasado algo muy parecido 5 días antes. 5 días antes se había hecho una reforma... Si bien no le pusieron palos en la rueda a Martín Yarlora antes de la pandemia, de no ponerle palos en la rueda, aprobaron prácticamente todas esas ordenanzas y modificaciones. Algunas no, pero sí. Más de la mitad le puedo garantizar que se la... En sesiones extraordinarias mandaron 42 proyectos de ordenanza. Más de la mitad fueron acompañadas por el bloque. Y lo digo, y no me arrogo la representación de nadie porque no corresponde, pero le puedo decir que nosotros somos 6 bloques de la oposición, somos 15 concejales que representamos 6 bloques distintos, y le dimos siempre el número necesario para que las ordenanzas se pudieran tratar. Aquellas que necesitaban 2/3 para ser tratadas sobre tablas se lo dimos. No le impedimos nunca, no jugamos nunca con esa herramienta que muchas veces en la política se utiliza tanto, el no dar el número para que no puedan llegar al tratamiento. Y se aprobaron ordenanzas complejas, en la segunda lectura del presupuesto, la ordenanza un cambio en la compra y contrataciones con poderes ilimitados al intendente para poder hacer un montón de cosas que a nosotros nos parecían que eran abusivas, pero que la tiene, la emergencia económica. Pasamos en número, en estadística. ¿Cuántas ordenanzas lleva aprobadas desde que asumió Yarlora y cuántas la oposición? No, de la oposición no. Casi todas las ordenanzas que se aprueban habitualmente, las de extraordinarias fueron solamente del Ejecutivo. Claro. Y luego, bueno, nosotros tuvimos 2 sesiones ordinarias solamente en este periodo y los demás son todas sesiones, y después tuvimos 10 sesiones especiales. Y de las ordenanzas propias del Consejo hay un par que tienen que ver con salud, que se aprobaron nacidas en el propio Consejo, pero de la oposición, habitualmente, no, desde el oficialismo, pero algunos proyectos compatibilizados con que había proyectos de la oposición, pero siempre por propuesta del oficialismo, digamos, con la anuencia y el acompañamiento del oficialismo. Bueno, el Consejo Deliberante, usted sabe que tiene la famosa cláusula de gobernabilidad, una cláusula el que gane anacrónica. La mitad más uno. El que gana se lleva la mitad más uno de los concejales, así gane por un voto. Lo cual es una locura, porque ahora, eso era de otro momento. A partir de eso, le propongo que hagamos un poco de profundidad. La única que queda es llamar a una elección de convencionales constituyentes para una posible reforma de eso, porque todas las oposiciones, inclusive las oposiciones que fueron oficialismo en su momento y ahora se quejan,
¿Qué se hace con eso? Bueno, lamentablemente no estamos en condiciones de hacer una presentamos reforma de la Carta Orgánica, sí podemos hacer una reforma de la Carta Orgánica, no en este contexto, por enmienda. Digo, No, probablemente no, si hubiese habido voluntad, pero previamente hay que hacer lo que hicimos nosotros el año pasado, que fue pedirle al Tribunal Superior de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la cláusula de gobernabilidad, porque está en la Constitución de Córdoba. O se cambia la Constitución de Córdoba o el Tribunal Superior de Justicia declara inconstitucional esa cláusula y a partir de ahí... En los legisladores, pero en el Consejo de la Carta Orgánica, el 8102. Nosotros tenemos Carta Orgánica propia. Claro. El 8102 es para los que no tienen Carta Orgánica. Nosotros tenemos Carta Orgánica propia y podemos, por el sistema de enmienda, modificarla. Pero más allá de eso tiene que haber una declaración de constitucionalidad de esta cláusula de gobernabilidad. Por supuesto, este Tribunal Superior de Justicia no lo va a hacer, no la va a plantear, no va a avanzar sobre eso. Pero bueno, a ver, es medio difícil pensar que con la crisis que hay vamos a hacer una reforma constitucional que... Las constituciones deben ser revisadas cada determinada cantidad de tiempo, porque esa cláusula de gobernabilidad se puso en su momento porque la democracia incipiente, cuando habíamos vuelto del periodo negro de la dictadura en Argentina, había que dotarla de fuerza y la cláusula de gobernabilidad le daba a quien gobernaba la posibilidad de tener la mitad más uno y no tener que estar siempre atado a los vaivenes por sistema DON. En este Consejo Deliberante, si se hubiesen repartido por sistema DON, hoy el oficialismo, de 31 concejales, el oficialismo tendría 14 concejales, mi bloque no sería unipersonal, sino que seríamos 2, Córdoba Cambia tendría uno más, 7, y la oposición tendría 2 concejales más que el oficialismo. Pero bueno, eso obligaría a una ingeniería para una posible reforma. Exactamente, digamos, pero bueno, es lo que tenemos hoy y es contra lo que tenemos que lidiar. Y la nota, primero usted me invitó antes de la nota, ¿no? Antes de la nota, es cierto, lo había producido el día viernes. Exactamente. Que nos contestamos el día sábado porque te estaba corriendo. Exactamente. Yo digo, mi análisis, es mi análisis y a lo mejor de muchos de que lo termina tildando al intendente de abusar o intentar abusar del poder. ¿En qué etapa está abusando o va prácticamente a abusar del poder? Citando esa frase de Montesquieu, ¿no? Diciendo el que tiene el poder tiende a abusar, lo cual no es ninguna novedad. Sí, cito una frase más contemporánea que también no la quiero dejar pasar, que el expresidente Raúl Alfonsín decía que las democracias no deben convertirse en las dictaduras de las mayorías. Y otra que también se desprende de Montesquieu que habla de las leyes, ¿no? Del espíritu de las leyes. Bueno, entonces, digamos, esto es, porque el que tiene mayoría no tiene que abusar de esa mayoría y el que tiene poder no tiene que abusar de ese poder. Y lo que yo le critico fuertemente a este gobierno municipal es la falta de diálogo. Ahora sí, lo voy interrumpiendo mientras tanto, sí, porque hubo un acercamiento al principio de la gestión, de hecho participó de una reunión donde se veía un Martín Yarlora queriendo marcar la cancha con diálogo con la oposición. Después vino la pandemia y ahí... No, digamos, nosotros con el intendente institucionalmente tuvimos una sola reunión que fue los primeros días de abril, ya con la pandemia declarada, que estuvimos hablando de la emergencia sanitaria y después fuimos al COE a ver cuál era el marco de acción que iba a tener, pero ni antes ni después tuvimos ninguna reunión. Por ejemplo, yo se lo decía en la comisión hace una semana cuando se declaró la emergencia del transporte, que si en lugar de meter de hacer una sesión el miércoles para que un expediente tome estado parlamentario, para el jueves hacer una comisión y el viernes entrar de vuelta al recinto a votarla, con un par de horas que va el secretario de Movilidad Urbana a explicar trazos generales. Bueno, pero usted le quería 54 preguntas. No, 52 eran, no eran 50. Detalle, no, eran 52, no 54. Pero aparte, si el secretario de Movilidad Urbana no me puede contestar 52 preguntas en una comisión, yo quiero pensar que el secretario de Movilidad me ocultó la información, no quiero ni imaginar que no la sabe, que no sabe la respuesta, porque ahí ya estaríamos en un problema muy grave. Yo prefiero pensar que no me quisieron contestar y no que no saben la respuesta. Bien. Bueno, el mejor de los casos. Ojalá fuera así, porque si no... Pero aprovecho para que si nos está viendo que me mande la respuesta igual, aunque ya haya salido la ordenanza, porque me dijo que antes del tratamiento de la ordenanza íbamos a tener la respuesta y nunca las tuvimos. Fueron con tres cuadritos a pedirnos darle al intendente. Mire, esto le va a contestar su pregunta anterior. Esa ordenanza tiene la facultad del intendente por un año, prorrogarle por un año más, de hacer con el transporte urbano lo que quiera, con el masivo y con el otro, con todo el transporte integral, lo que quiera. Tiene facultad de amplia.
Bueno, si eso no es sumar demasiado poder sin que el control del Consejo Deliberante, no les gusta el control. No les gusta el control, no les gusta... Y yo creo que, mire, nosotros si a los votos nos dan para ganar, tenemos que gobernar. Cuando los votos no nos alcanzan para ganar, tenemos que ser control de poder. Ese es el rol que tiene que cumplir un partido de la oposición o el no oficialismo, por decirlo de alguna manera. Y el control de poder en lo consiste verbalizado, en eso. digo, porque a juzgar por el presente no tienen participación, prácticamente en sacar alguna ordenanza o modificar alguna ordenanza, porque del otro lado le suelen contestar o le van a contestar, porque es el juego político y dice, bueno, nosotros ganamos, ustedes son minoría. Así es la democracia. Bueno, está bien, pero con ese criterio cerremos los cuerpos deliberativos, cerremos el Consejo Deliberante, cerremos la legislatura, no gastemos plata al vicio en eso. Digamos, eso es el sustento de una república. La división de poderes claro. Es el sustento de la república. Claro. Pero bueno, si nosotros, bueno, lo que decía, si la dictadura, si van a interpretar que tener mayoría es convertirse en autoritario porque no te necesito, porque yo tengo los votos suficientes, estamos complicados. Y fíjese que nosotros tuvimos, le voy a hablar por mí, no le voy a hablar por los otros, yo tengo, no lo digo en tiempo paso, yo tengo una gran esperanza de que este intendente le vaya bien. Realmente, porque sí, yo fui candidato a intendente de Córdoba tercero, sí. y la verdad que yo sinceramente quiero que volver a ser candidato en el 2023, pero no fruto de otro fracaso más en la ciudad de Córdoba. También sé que si le va bien es mucho más difícil para los opositores, porque la gente la va a valer, pero ojalá que esta ciudad no sea, que cambie la fisonomía que ha tenido en los últimos 10, 12 años. Dios quiera que pueda hacerlo y por eso lo acompañé, por eso no solamente no le pusimos palo en la rueda, sino que le votamos favorablemente a alguna ordenanza en la que no estábamos de acuerdo. Básicamente en las que yo no he estado de acuerdo deben darles poder ilimitado sin que pase por el Consejo Deliberante. A ver, la tarifa de los servicios públicos la va a poder fijar el intendente sin que el Consejo Deliberante intervenga, pese a que es una facultad otorgada exclusivamente a los concejales por carta orgánica. Bueno, a mí esas cosas me parece que están mal, pero en lo demás, yo sinceramente, en este concejal van a encontrar siempre la mejor predisposición. Yo no hago oposición, por oponerme. Yo esa gilada no la hago, no la hice tampoco en la legislatura. Todo lo que yo... Y mire que yo integraba en ese momento un interbloque de 22 legisladores y muchas veces voté solo en contra y el tipo me terminó dando la razón cuando voté en contra de lo de Odebrecht. Yo dije, Odebrecht viene a hacer negocio en Córdoba, no me pueden hacer creer que Odebrecht es corrupta en todo el mundo y en Córdoba va a hacer la cosa bien. Y se fue dejando el tendal de proveedores, usted lo sabe, dejando el tendal de proveedores. Pero sin embargo viajó a Brasil justo con Liliana Montero. Viajamos a Brasil a hacer una denuncia. Concretamente, en algún momento se intentaba que el ex gobernador de la Sota estuviera rozado con esto, pero no se la verdad que no era personalizado lo nuestro, era simplemente pedir la investigación, pero ellos nos aclararon, nosotros hablamos con la gente, con el cuerpo de fiscales que comandaba Moro. Ese es el juez, Dalton del Añol era el fiscal, el juez Moro era el juez de la causa. El juez, nosotros hablamos con Moro nos derivó al cuerpo de fiscales, fuimos atendidos muy gentilmente por dos fiscales que inclusive hablaban, los pusieron ellos dos, de 13 fiscales, los dos que nos atendieron hablaban el español perfectamente, por eso lo pusieron. Y no hubo nada. No, nos dijeron claramente que ellos primero iban a investigar los casos de corrupción en Brasil, después de aquellos países que tenían acuerdo. Sí. Para investigar. Argentina no firmó nunca el acuerdo. Y después recién, con lo cual nos dijeron, con mucha suerte te lo veremos algún día, pero fue muy fructífero. La verdad que yo no le puedo contar detalles de esa charla porque quedó, porque aparte fue, no le digo confidencial, pero fue en una charla de mucha reserva con fiscales muy importantes que llevaron adelante nada más que nada menos que la causa del Lavallato, pero la mecánica... El mecanismo, como dice la película esa. La serie de Netflix. Bueno, era muy similar. Quiero ir avanzando un poco en el Consejo Deliberante y se aprobó una ordenanza donde restringe la jornada laboral de los empleados municipales para mermar el sueldo, etcétera. ¿Qué se hace con los empleados municipales hoy por hoy? Y se lo pregunto porque todos los intendentes cuando son candidatos dicen no vamos a hacer nada, los empleados municipales tienen que ayudar, tienen que sumar, etcétera, pero después se encuentran con que esa gran masa salarial del presupuesto va en parte a los empleados y una sociedad que termina de alguna forma criticando ese volumen de que algunos dicen son conquista gremial y otros dicen son algunos privilegios en este contexto. Sí, ¿no? Dos cosas. Yo lo planteé cuando como candidato a intendente, entenderá que tuve que hablar del tema y lo hablé mucho. En primer lugar vamos a separarlo en dos.
la cantidad de empleados municipales siempre va a depender de qué rol le quiera dar usted a la administración que usted tiene. Si usted quiere tercerizar todo, probablemente 10.000, 11.000 empleados serán muchos. Si usted quiere hacerlo todo con recursos municipales, probablemente el número sea bueno. Con lo cual yo lo que planteé, lo primero que había que hacer era llegar y hacer un censo de empleados municipales para saber cuántos eran, dónde estaban, qué hacían. Y a partir de ahí ver y a partir de ahí hacer una reingeniería de recursos humanos. También era cierto que no se podía llevar el 80% de la recaudación, de todo lo que ingresaba a la municipalidad, el contrato con la basura y el gasto salarial. Era imposible gobernar así. Y en este sentido, en los empleados, nosotros sosteníamos que obviamente bonificación, hora extra, prolongación, era un tema que claramente había habido un festival en los últimos años que había absolutamente devocado y había que controlar. Ya me quedo sin tiempo, pero le quiero preguntar porque en una nota que le hice en el verano, usted dijo, mi gran orgullo sería ser intendente de esta ciudad del día de mañana y poder salir por la calle caminando y a correr también, actividad que hace, sin que nadie me repudie, porque todos los exintendentes se han tenido que vivir a country o han sido todos, repudiados. No todos, pero gran parte de ellos. Rápido le propongo una somera paso. Martí y Mestre se fueron. No, tuvieron una buena imagen. Yo tengo una clara. No, se fueron con buena imagen los dos como intendentes. Y no había country. A Mestre le fue mal como gobernador. Martí gobernó toda la década del 90 con el 1-1. Yo tengo claramente en el podio como intendente Ramón Mestre padre, por supuesto. Por supuesto. Y ni hablemos de los. Sigamos. Cámara. No, country. Bueno, Cámara. Sí, bueno, Cámara, nosotros nos tocó gobernar en la gestión de juez después de Cámara, y realmente lo que dejó era campo arrasado, eso era terrible. Luis Juez, bueno, no vive en un country, siempre vive en un mal lugar y sale por la calle. Sí, yo creo que en esa gestión de la que me hago cargo, gestión propia, fue una gestión de muchísimo trabajo en la que se erraron un montón de cosas, pero no se arrancó de cero, se arrancó de -10, hablábamos de Cámara. Claro, con un peso de coparticipación. Con un peso de coparticipación, peleado con De la Sota, es muy difícil gobernar así. No, eso hay que poner delete. Pues, vio cuando pone sub y elimina eso de la historia. Eso cumple con esa tesis, tú vive en un country y no sale mucho. Sí, no sabía que vive en un country. No sé. No. Capaz, probablemente. ¿Y quién queda? Ramón Mestre. Bueno. ¿Cumple con esos requisitos? No puede salir mucho y... No lo sé. Yo tengo una pésima... un pésimo concepto de su gestión, de su forma de trabajar, de su forma de manejarse. Pésima, pero pésima en serio. Pero bueno, de hecho, el repudio popular que sufrió en las urnas el 12 de mayo del año pasado sacó 8 puntos y pico en la capital. Menos que su candidato a gobernador, a intendente, que era de Loredo, ¿no? Yo saqué como candidato a intendente 2,5 puntos, 3 puntos menos que un tipo que tenía 2 gestiones en el lomo y todo el aparato oficial, ¿no? Concejal, gracias por la visita. No, gracias a usted, siempre un gusto. Para seguir conversando de estos temas. Con todo gusto. Corte y volvemos con la editorial. Pato Fernández y Chelo Meloni analizan nuestra realidad en el programa donde la voz de los cordobeses es protagonista. Ida y vuelta, de lunes a viernes a las 20 horas, por Canal C. Estamos con vos. El Turco Genesir reflexiona sobre los temas de la actualidad que le interesan a los cordobeses. Palabras cruzadas, lunes a las 21 horas, por Canal C.
Estamos con vos. Cuando uno analiza y observa la política en este contexto pandémico, aparece un escenario que se termina bifurcando en varios caminos. Uno es el del gobierno nacional, con su sello político, como es el kirchnerismo o el albertismo. Y el otro, en la otra oposición, aparece esa especie de combinación de la oposición electoral llamada Juntos por el Cambio. En lo que respecta al gobierno nacional actual, lo que aparece como principal acto de gobierno es justamente la gestión de pandemia. Una pandemia que terminó licuando esa denominada luna de miel que todo gobernante tiene cuando apenas asume los gobiernos, como es el caso de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que prácticamente todos los gobiernos del mundo se encontraron con esta realidad pandémica. Pero más allá de este presente epidemiológico, las cuestiones de rosca política, así como el número de infectados, se vienen incrementando. Y lo que se asoma en el partido del gobierno nacional es lisa y llanamente una lucha interna por el poder político en el partido gobernante, por momentos implícitas y por otras bastantes explícitas, para ver quién se termina quedando con el poder político dentro del justicialismo a nivel nacional, en sus dos vertientes, el albertismo o el kirchnerismo. Una lucha interna que, más allá de sus síntomas, empieza a mostrar signos de una contienda y una pugna entre el albertismo y el kirchnerismo. La historia política, por lo menos contemporánea y más aún del peronismo, tiene una máxima que deja a las claras que el que gana conduce y el resto acompaña. Y si no, miremos un poco esta joven democracia, donde de los 37 años el peronismo gobernó 23, y cuando analizamos y ponemos sobre la mesa la posibilidad teórica de que el peronismo termine compartiendo ese poder, pueda compartir ese poder, eso se termina diluyendo como agua entre los dedos. Y si no, miremos por el retrovisor peronista y vamos a ver que ni Perón, por supuesto, ni Menem con Cafiero enfrente, ni Néstor Kirchner con Duhalde enfrente, también disputándole el poder, ni Cristina Fernández de Kirchner con el resto del peronismo enfrente, han compartido ese poder político. Más allá que uno de los mandamientos peronistas dice que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, en la práctica del ejercicio del poder, el poder del que tiene y necesita ser ejercido, ya que para mal o bien Alberto Fernández es el actual presidente. En definitiva, el peronismo no puede ni debe ser ejercido de manera bicéfala, como es el caso de Alberto Fernández y el kirchnerismo. Y para finalizar, aquellos fanáticos políticos del kirchnerismo que dicen que Alberto Fernández nunca traicionaría a Cristina Fernández de Kirchner, tienen que recordar que si hablamos de traición política, Eduardo Duhalde tendría que sentirse, de hecho así, traicionado, ya que fue prácticamente el mentor para que Néstor Kirchner llegara con aquel apenas 22% de los votos contra un Menem que había ganado en primera vuelta con el 24% de los votos y que se termina bajando en la segunda vuelta electoral. A partir de este presente, donde asistimos a una interna implícita en el peronismo a nivel nacional, veremos si el poder real lo tendrá Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner. Una interna que no te lo va a admitir ningún dirigente al aire, pero negar que la lucha por el poder dentro del peronismo nacional y que termina repercutiendo en los peronismos provinciales viene creciendo, es como negar que el populismo es una fábrica constante de pobreza funcional. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.